Programa 45. Oxidación y reducción de los elementos. En este programa identificaremos algunas reacciones de oxidación y reducción en nuestra vida cotidiana y en la industria. Bienvenidos a una emisión más de nuestra serie de Ciencias 3. Cuando se quema el gas doméstico como el que utiliza este mechero, se obtienen productos como el dióxido de carbono y el agua. Cada vez que respiramos, también se forman estos compuestos. Entonces, si los productos son los mismos, ¿qué diferencias hay entre la combustión que sucede en el mechero y la respiración celular? Como consecuencia del proceso de digestión, los alimentos ricos en carbohidratos que consumimos se transforman en glucosa. A su vez, durante la respiración, ocurre una serie de reacciones químicas donde participan la glucosa y el oxígeno. En las mitocondrias de las células, la glucosa y el oxígeno se transforman en dióxido de carbono y agua. Todos estos cambios químicos se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. Durante estas reacciones, los átomos de carbono y los de hidrógeno ganan oxígeno. Este tipo de cambios químicos reciben el nombre de reacciones de oxidación. Al igual que en las reacciones de combustión, durante la respiración aerobia se libera energía, pero no se produce una flama. ¿Se imaginan lo que ocurriría si durante la respiración se produjera una flama? Gracias a que las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, contamos con oxígeno para respirar. ¿Qué tipo de proceso es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sus alimentos. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos que existen en las células vegetales, en algas y algunas bacterias. Durante la fotosíntesis se realizan reacciones químicas por medio de las cuales, a partir del dióxido de carbono, el agua y la luz, se producen la glucosa y el oxígeno. Los cambios ocurridos durante la fotosíntesis se pueden representar de forma resumida en una ecuación química. A los procesos donde algunas sustancias pierden oxígeno se les denomina reacciones de reducción. En tubos de ensayo que contienen agua de estanque, colocamos 2 gotas de indicador. En este caso, utilizaremos azul de bromitol. Soplamos en cada tubo hasta observar un cambio de color. Introducimos la misma cantidad de LODEA en 2 tubos. Tapamos todos los tubos. Cubrimos uno de los tubos que contiene el LODEA con papel de aluminio. Exponemos los 3 tubos a la luz. Después de aproximadamente 50 minutos, observamos los resultados. ¿Por qué en un caso el indicador cambia de color y en los otros no? Para que la fotosíntesis se realice, las plantas deben estar expuestas a la luz solar. En las plantas se llevan a cabo procesos de oxidación como la respiración Y de reducción como la fotosíntesis. En cambio, en nuestra respiración Solo ocurre la oxidación. ¿O no? Siempre que en una reacción química una sustancia gana oxígeno, hay otra que lo pierde. En la primera etapa de la fotosíntesis, las moléculas de agua pierden oxígeno, por lo que se reducen. Cada átomo de oxígeno se une a otro, y por lo tanto se oxidan. Algo similar sucede durante la respiración. A cada carbono de la glucosa que tiene un oxígeno se le agrega otro, por lo que se oxida. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan. Por lo tanto, esta molécula pierde oxígeno y se reduce. ¡sorpréndete! Para obtener la energía que proviene de las moléculas de la glucosa, Primero es necesario que éstas se rompan. de no ser así, no puede llevarse a cabo Cabo la respiración celular.
Antes de que la glucosa entre a las mitocondrias, en el citoplasma celular ocurren diversas reacciones de oxidación y reducción. Durante estos cambios, una molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. Este compuesto entra a la mitocondria y se inicia la respiración celular, al final de cuyo proceso se obtienen como productos el dióxido de carbono y el agua. No me imaginaba que cada vez que inhalamos y exhalamos, se llevaran a cabo tantas reacciones químicas. y en todas nuestras células. ¿Saben ustedes en qué otros fenómenos cotidianos ocurren reacciones de oxidación y reducción? Las reacciones de oxidación y reducción están presentes en nuestra vida cotidiana. Encender un cerillo es un ejemplo de ello. En la caja de los cerillos existe una cinta formada por goma, vidrio molido y fósforo. La cabeza del cerillo contiene clorato de potasio, sulfuro de antimonio y goma. Como consecuencia de la fricción se libera calor y se produce una chispa debido a la presencia del fósforo. La energía liberada provoca la descomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. En esta reacción, el cloro pierde oxígeno, razón por la cual este elemento se reduce. A su vez, los átomos de oxígeno O se oxidan al formar moléculas de oxígeno O2. La chispa inicia la reacción de combustión en la que participan como reactivos el sulfuro de antimonio, la parafina y el oxígeno producido. Existen algunos productos oxidantes que liberan oxígeno al medio. El hipoclorito de sodio, por ejemplo, se utiliza para desmanchar algunas telas. Cuando el hipoclorito de sodio entra en contacto con el agua, se forman los iones de sodio e hipoclorito. A su vez, el hipoclorito reacciona con otros iones que existen en el blanqueador, como los de hidrógeno, y se liberan átomos de oxígeno. Además, se forma ácido clorhídrico, que es el responsable del deterioro de las prendas. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color. Se forman nuevos compuestos incoloros. Hagamos un experimento para identificar el proceso de oxidación. Necesitaremos una mota de algodón, una cápsula de porcelana, un mortero, una espátula, un gotero, unos lentes de seguridad, un vaso con agua, 2 gramos de permanganato de potasio molido y 10 mililitros de glicerina. Primero colocamos el algodón en la cápsula de porcelana. Luego molemos el permanganato y lo esparcimos sobre el algodón. Añadimos 5 gotas de glicerina sobre el permanganato de potasio. El permanganato pierde oxígeno y se reduce. La glicerina se oxida liberando energía. Este producto se utiliza para desmanchar la ropa y no contiene hipoclorito de sodio. Pero seguro debe contener alguna sustancia oxidante. ¿O no? Algunos productos para desmanchar ropa contienen agentes oxidantes. Un ejemplo es el agua oxigenada. Este compuesto se transforma en ion perhidroxilo, que a su vez se descompone en agua y en átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color y forman sustancias incoloras. En algún tiempo el agua oxigenada se utilizaba como desinfectante en algunas heridas, pero dejó de usarse porque su propiedad oxidante causa daños a las células. Sabiendo esto, tendré que decirle a mi abuelita Que ya no use el agua oxigenada. para desinfectar heridas. Esto de las reacciones de oxidación y reducción se pone interesante. ¿Qué aplicaciones tendrán estas reacciones en la industria? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de oxidación y reducción tienen aplicación en el proceso durante el cual se obtienen metales a partir de sus compuestos. Esto es conocido como metalurgia. Por ejemplo, el hierro se obtiene principalmente a partir de la hematita, formada por óxido de hierro.
En el alto horno se vacía la hematita junto con minerales como el coque y la piedra caliza. El carbono contenido en el coque se quema con el oxígeno y el aire se regula para formar principalmente monóxido de carbono. La piedra caliza se descompone, dando lugar a la formación de óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono reacciona con el óxido de hierro, se forman hierro y dióxido de carbono. En dicha reacción, el hierro se reduce ya que pierde oxígeno. El carbono gana oxígeno y se oxida. El hierro fundido que se obtiene se somete a otros procesos para eliminar las impurezas. Siempre me ha impresionado la cantidad de humo que se forma cuando las naves se lanzan al espacio. Se necesita una gran cantidad de energía para ponerlas en órbita. ¿De dónde proviene esta energía? ¿Qué tipo de reacciones se llevan a cabo? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Los combustibles que se han utilizado para poner una nave espacial en órbita son el hidrógeno y el oxígeno gaseosos. Durante la reacción de combustión de estos elementos, se obtienen como productos agua y una gran cantidad de energía. En esta reacción, los átomos de hidrógeno ganan oxígeno y por lo tanto se oxidan. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan y cada uno de ellos se reduce. Los actuales transbordadores espaciales, además de contar con un tanque que almacena hidrógeno y oxígeno, tienen otros dos dispositivos más pequeños que están cargados con un combustible sólido. Dicho combustible está formado principalmente por una mezcla de aluminio en polvo y perclorato de amonio. Cuando estas sustancias reaccionan, se lleva a cabo una oxidación y una reducción. Los átomos de aluminio ganan oxígeno y al oxidarse forman el óxido de aluminio. Los átomos de cloro pierden oxígeno y por lo tanto se reducen. La energía liberada en ambas reacciones produce una fuerza que acelera el transbordador de 0 metros sobre segundo a 170 metros sobre segundo en tan solo 132 segundos. Ha sido interesante conocer algunos fenómenos naturales relacionados con las reacciones de óxido-reducción, así como sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Ahora conocemos que una sustancia o un elemento se oxidan cuando ganan oxígeno. Si sucede lo contrario, es decir, cuando se pierde oxígeno, la sustancia se reduce. En este tipo de reacciones siempre está involucrado el oxígeno, ¿o no? Eso lo veremos en el próximo programa.